seguimos con más entrevistas aquí en la tribuna. Ahora es el momento, bueno, ya está sentado aquí, el portavoz de H. Bildu en Vizcaya, Iker Casanova, que hemos contado contigo más veces, así que me alegra que estés de nuevo aquí con nosotros. Y a mí también estar aquí. Bueno, ¿cómo va el año? ¿Ha empezado bien? Lo veo muy revuelto a nivel político. Pues ha empezado con bastante intensidad y en particular esta semana en Vizcaya creo que ha habido una serie de temas bastante contundentes encima de la mesa para mantenernos atareados a los que estamos en responsabilidades políticas y entretenidos, aunque quizás también un poco asombrados e indignados a los ciudadanos y ciudadanas que siguen esa actualidad. Y que igual nos enteran muy bien de lo que está pasando, ¿no? Porque, a ver, vamos a tratar temas muy diferentes, ¿no? Pero en todos, no sé, hay como mucha tensión, ¿no? A veces, sinceramente, es difícil seguirle el ritmo a los acontecimientos y aquellos que tenemos que hablar con conocimiento de causa, pues nos cuesta porque cada día van surgiendo como champiñones nuevas informaciones sobre temas distintos. Y bueno, es verdad que el ritmo está siendo un poco trepidante en estos últimos días. Bueno, uno de los temas que se ha sacado ya en las últimas horas y que además creo que desveló H. Bildu es el tema de las vacunas, ¿no? Estamos escuchando al consejero decir y reconocer que se han dado vacunas que estaban caducadas, ¿no? Eso puede sorprender porque, a ver, al final tú vas al ambulatorio y te ponen una vacuna, no sabes lo que te han puesto realmente. Pero ¿cómo se enteró H. Bildu de que pasaba esto? Fueron representantes vuestros, ¿no?, los que contaron la historia. Sí, y es curioso que ante esa denuncia pública de Euskal Herria Bildu la actitud del consejero haya sido criticar al mensajero, ¿no? Criticar a quien ha hecho pública una información que debería ser de conocimiento público, y creemos además que deberían haber sido otras instancias las que lo hubieran comunicado a la opinión pública, en particular el propio consejero, ¿no? Todo lo que está pasando en torno a esta crisis de las vacunas caducadas nos preocupa, como está preocupada, creo, el conjunto de la ciudadanía. Primero, porque pasen este tipo de cosas, ¿no? Que de momento se estima que no van a causar un perjuicio a la salud, pero realmente nos angustia pensar que con cuestiones tan importantes se actúe de esta manera. Quizás en otras circunstancias sí que se podía haber dado un caso que pusiera en peligro la salud de las personas, y en todo caso este tipo de vacunación con dosis caducadas es absolutamente inadecuado, ¿no? Pero también nos preocupa la gestión que está haciendo la consejería de toda esta cuestión. Como te decía anteriormente, es preocupante que ataque a Euskal Herria Bildu y que incluso nos acuse de revelar conversaciones privadas cuando la secuencia de acontecimientos no es esa. Euskal Herria Bildu tuvo conocimiento a través de fuentes de diferentes ambulatorios de que esto se estaba produciendo. Una vez recibida la primera denuncia en EH Bildu, contrastamos con fuentes que tenemos en las diferentes organizaciones sanitarias y corroboramos por varias de esas vías que efectivamente se estaban inoculando dosis de vacuna caducadas. Y es cuando teníamos esa certeza, y antes de hacerlo público, cuando nos ponemos nosotros en contacto con el consejero, no el consejero con nosotros, para pedir que nos corroborara esta información, porque evidentemente no se puede ser frívolo a la hora de poner en conocimiento de la opinión pública una cosa tan seria. Y una vez que el consejero efectivamente ratifica que eso había sucedido y que tenían constancia de ello, registramos una serie de preguntas parlamentarias para que se aclaren las circunstancias. Ni filtramos a los medios antes de tener la certeza, ni dimos una rueda de prensa intentando buscar una escandalera, sino que realmente creo que ocurrimos con nuestra responsabilidad, una vez conocido un caso que es de trascendencia ante la opinión pública, cerciorarnos de la veracidad del mismo y luego actuar a través de los canales parlamentarios. Lo que nos preocupa, como decíamos, es si el propio consejero tiene capacidad de gestionar esta situación. Primero, por no asumir de una forma autocrítica y más honesta el error de su propio departamento, y en segundo lugar, por todo este baile de informaciones que estamos recibiendo un poco con cuentagotas, en la cual nos da la impresión de que o bien se les está yendo de las manos la gestión del asunto, o tiene mucho más alcance y más profundidad de la que inicialmente se pensaba, porque son ya varias las modalidades de vacunas que parecen estar afectadas. Hasta 3, ¿no?, al momento, ¿no? Sí, entonces en ese momento nosotros entendemos que la consejería debe actuar con mayor honestidad, con mayor transparencia, con mayor claridad, y nos queda la duda, que ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, y es que se hubiera trasladado a la opinión pública esta realidad motu propio por parte de la consejería si Euskal Herria Bildu no la hubiera detectado y la hubiera denunciado. Pues mucho nos tememos que o no se hubiera hecho o se hubiera hecho más tarde, porque la gestión inicial de la consejería fue oscurantista. O sea que lo que más criticáis no es el hecho de, me imagino que ya se estaría trabajando porque se sabía, sino que no lo hubiesen informado, ¿no? Son varias cuestiones. Primero, que los hechos se hayan producido, porque estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de cuestiones muy serias, cosas que entran dentro de nuestro cuerpo y que en este caso, como decía, afortunadamente parece ser que no va a tener consecuencias negativas sobre la salud de las personas afectadas, pero si se hubiera tratado algún otro tipo de sustancia, pues quizás sí, ¿no? Y nos alarma, como a todo el mundo, que en una institución tan seria y con tantos recursos como Osakidetza se den este tipo de circunstancias,
¿no? Y por tanto lo primero que nos afecta y nos alarma como a todo el mundo es el hecho en sí, y en segundo lugar también es preocupante la gestión política del asunto, en el cual no se ha ofrecido la información con una iniciativa propia, se ha ido a remolque de una denuncia de Euskal Herria Bildu que ha sido, creo, muy respetuosa, y hemos cumplido con nuestra responsabilidad, porque lo que no podemos hacer es, primero, denunciar una cuestión como esta sin estar absolutamente seguros, pero tampoco, estando absolutamente seguros, tampoco nos lo podemos callar, porque es un problema que la opinión pública tiene que conocer. Por tanto, habiendo cumplido con nuestra tarea de fiscalización de la acción del Gobierno y siendo responsables en el ejercicio de esa tarea, pues también, como decía, aparte de la importancia intrínseca que tiene la vacunación defectuosa, estamos preocupados con una gestión defensiva del Gobierno en algunos aspectos y atacando a quien ha puesto sobre la mesa el problema y las soluciones en lugar de asumir las responsabilidades propias. Bueno, como tiene que abarcar muchas cosas, bueno, le toca a Vizcaya, también han estado muy pendientes estos días de lo que ocurre en Getxo, ¿no? Sí. Que también antes hablábamos de ese respeto también a ese procedimiento que está abierto hasta que no sepamos realmente lo que pasa. Lo que sí tenemos constancia es de que se está investigando un posible caso de prevaricación en lo que llaman ya el caso Palacete, ¿no? Ese edificio que en Getxo era histórico, que ya no está, y donde estaba previsto construir unos pisos de lujo. Entonces se está mirando a ver si ha habido algún proceso dentro, y hay como tres concejales que ya han presentado su dimisión y varios técnicos. Pero EH Bildu va más allá, y ayer en el Pleno, donde hubo muchísimos medios de comunicación, pidió la dimisión de la alcaldesa. ¿Por qué? Sí, yo creo que hay que diferenciar cuestiones, ¿no? En primer lugar, hay 3 concejales imputados y algunos técnicos municipales también imputados, y estas personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y nosotros eso lo vamos a respetar. La cuestión, la alcaldesa no está imputada y a la alcaldesa no se le reprocha una participación directa en los hechos. ¿Por qué en esas circunstancias se pide la dimisión de la alcaldesa por parte de Euskal Herria Bildu y del resto de la oposición? Porque una vez que se puso sobre la mesa este escándalo y se detectaron que había al menos indicios, que por cierto también fue EH Bildu quien llevó a la Fiscalía esos indicios, la Fiscalía los estimó, los llevó al juez, y tanto fiscal, juez como policía han entendido que efectivamente había algo sólido, no digamos algo que lleve a la condena, porque esa instancia judicial todavía no se ha manifestado. Pero habiendo indicios sólidos de que había un presunto caso de corrupción en el ayuntamiento, entendemos que la alcaldía tenía que haber liderado una investigación y un proceso de depuración de responsabilidades hasta el extremo. Y eso no se ha hecho, se ha hecho precisamente lo contrario. Si la alcaldesa, que repito, no está imputada ni está acusada de participar en esta trama, hubiera tomado la iniciativa, hubiera activado comisiones de investigación, hubiera dado a la oposición todas las informaciones que se pidieron, hubiera depurado preventivamente las responsabilidades antes de que se llegara a las imputaciones, es decir, si hubiera tenido una actitud activa para aclarar y depurar responsabilidades, podría seguir al frente del ayuntamiento de Getxo, pero esto ha sucedido exactamente todo lo contrario, porque además estos hechos que ya cruzan la línea roja del presunto delito son manifestación de una forma de actuar en el ayuntamiento de Getxo que entendemos que no responde a un modelo de gobernanza eficiente y transparente, y en ese sentido hemos pedido la dimisión de la alcaldesa. Pero si me permites, porque creo que hay mucha confusión, los hechos en sí son los hechos sumamente graves. Yo creo que pocas veces hemos visto algo tan grave en un ayuntamiento, en el caso de que se prueben. Las acusaciones lo que están defendiendo es la tesis de que existía una trama organizada por parte de estos 3 concejales en connivencia con algunos técnicos del ayuntamiento para agilizar la concesión de licencias para la edificación de estas urbanizaciones de lujo, y además para, de forma premeditada, derribar un edificio históricamente protegido al objeto de, primero, hacer la edificación de la urbanización y, segundo, ahorrarse al menos 700.000 euros que hubiera supuesto edificar manteniendo la estructura del edificio anterior. Es decir, aquí hay una serie de hechos gravísimos que, como decía, todavía no están probados en instancia judicial, pero que de probarse serían una auténtica trama de corrupción buscando el lucro privado en un negocio urbanístico y torciendo, retorciendo e incumpliendo la legalidad vigente para ello. Por tanto, estamos ante unos hechos presuntamente de suma gravedad. La alcaldesa ha dicho que no va a dimitir. Habla de aquelarre político y también ha hablado hoy Aitor Esteban en Euskadi Irratia. Ha dicho que no autorizó la alcaldesa el derribo de ese palacete, ¿no? Que la promotora fue la que llevó a cabo la acción. Efectivamente, nosotros entendemos que la política cabe y es necesaria la crítica, pero no vale todo contra el adversario. Nosotros no acusamos a la alcaldesa de cosas que nadie la acusa y que probablemente que no ha hecho. La alcaldesa no autorizó, ni la alcaldesa está implicada directamente en esta trama.
Otra cosa son las responsabilidades políticas. Desde luego, si se demostrara que concejales, bajo su responsabilidad y de su equipo de gobierno, han realizado este acto delictivo, es decir, si eso llegara a una instancia judicial, evidentemente la responsabilidad política sería automática y no podría seguir ni un minuto más. Pero creemos que sin llegar a esa etapa, ella también tiene que asumir las responsabilidades, porque no ha sido el Ayuntamiento de Guecho, ante la presunta comisión de un delito en el seno del propio ayuntamiento y por parte de las personas que tienen responsabilidades políticas, quien ha liderado un proceso de aclaración de todo lo sucedido. Todo lo que se ha conocido, todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha sabido, no ha sido porque el ayuntamiento lo haya facilitado, sino ha sido a pesar de los obstáculos al acceso a la información que ha puesto ese ayuntamiento. Por eso es donde situamos la responsabilidad de la alcaldesa a ese nivel, que nos parece bastante grave, porque cuando hay un acontecimiento de estas características es la alcaldesa y es el ayuntamiento quien tiene que liderar y no tiene que obstaculizar el conocimiento de los hechos. Ayer en el Pleno ocurrió que se presentaron 3 mociones, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? En pedir la dimisión de la alcaldesa. Sin embargo, no votasteis la del Partido Popular, que decía lo mismo. ¿Por qué pasó eso? Hombre, incluso alguno llegó a decir que nos estábamos echando atrás de la decisión de votar la dimisión, porque fue la primera. Nosotros ya la víspera habíamos dicho que íbamos a facilitar con nuestros votos que el Pleno solicitara de forma mayoritaria la dimisión de la alcaldesa. No dijimos que íbamos a votar a favor de todas las mociones. ¿Por qué no hemos votado a favor de la moción del Partido Popular? Pues porque ir de la mano del Partido Popular en la lucha contra la corrupción, no sé, es como, no voy a poner ninguna metáfora así un poco contundente, pero la verdad es que no es el socio ni el compañero de viaje más idóneo en la lucha de la corrupción. El Partido Popular es un partido profundamente corrupto, que tiene decenas, incluso centenares de casos de corrupción en sus filas en el conjunto del Estado, y no es un aliado válido para luchar contra la corrupción. Además, cuando es un partido que se está alineando con un bloque reaccionario que va de la mano de Vox y que quieren implantar un régimen de retroceso de derechos y libertades en el conjunto del Estado, que como vascos y vascas nos afectaría de forma muy directa, pues entendemos que es un compañero de viaje bastante poco deseable. Entendemos que el PNV está pactando con ellos, ha pactado en Durango, ha pactado en Gasteiz, ha pactado en Guipúzcoa, pero desde luego Euskal Herria Bildu no va a pactar de forma premeditada. Otra cosa es coincidir en el sentido del voto, que pasa a todos los partidos con todos los partidos. A veces hay coincidencias, pero desde luego no pacto ni acuerdo, y menos en la lucha contra la corrupción. O sea, que visteis, ¿cómo voy a juntar yo al Partido Popular? Que veis que también tienen casos podría, de corrupción. exactamente, es decir, ¿qué legitimidad tiene el Partido Popular para denunciar la corrupción? Cada vez que les escucho en alguna institución acusar de corruptos a los demás, es que me entra un poco la risa floja, porque es que es un partido que ha tenido tramas muy profundas, todavía tiene pendientes muchos juicios, y ha sido un partido que estructuralmente ha estado vinculado a numerosos casos de corrupción, y como decía, es un partido además que en estos momentos de forma cada vez más explícita está aliado con la extrema derecha, porque las diferencias son cada vez menores y que tienen un proyecto absolutamente regresivo en cuanto a derechos para nuestro país. Es decir, podremos coincidir en el sentido de una votación, como de hecho al final se coincidió, pero no mediante una connivencia y, como decía, y menos en esta cuestión. Bueno, hablabas de oscurantismo en cuanto a información, pero no es un caso aislado, ¿no? Creo que en más ocasiones habéis denunciado que en el Ayuntamiento de Guecho no se os daba información de cosas que pedíais, ¿no? O sea, como que es una línea que denunciáis, que seguíais. Efectivamente, nosotros ahí es donde situamos las responsabilidades de la alcaldía, no en un acto puntual, sino en un obstruccionismo sistemático, además de otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, mira, ahora que lo dices, nos han acusado en algunos sectores de haber coincidido en el voto con el PP, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Guecho, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que gobiernan han acordado elementos fundamentales de la política municipal, incluyendo el Plan General de Ordenación Urbana, con el propio Partido Popular. Ahí sí que ha habido pacto. Pero bueno, eso podría entrar dentro de la crítica política. Lo que, como decíamos, trasvasa la línea de lo aceptable es el obstruccionismo hacia la clarificación de los acontecimientos gravísimos que presuntamente han sucedido en el Ayuntamiento de Guecho. Bueno, y aquí ahora os dicen que cómo pedís la dimisión de la alcaldesa cuando ahora mismo hay otro caso que es el de Zaldívar, donde se ha imputado a una persona que fue alcaldesa y que es de vuestro partido, ¿no? Entonces también hay quien os pregunta, entre ellos Íñigo Ansola, ¿qué legitimidad tenéis para pedir la dimisión cuando hay una persona ligada a EH Bildu que también está ahora mismo imputada, ¿no? Bien, voy a explicar por qué entendemos que son casos claramente distintos. Por el vertedero, que no lo he dicho. ¿Perdón? Por el vertedero, que no Sí. comenta por qué era. En el caso de Zaldívar, esta persona que ha sido imputada ya no está al frente de la alcaldía, ya retornó a su puesto de trabajo y por tanto no tiene actualmente ninguna responsabilidad política que se pueda depurar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a lo que acabamos de mencionar, claridad, información, transparencia con respecto a
acusaciones, ¿no? En este caso ha habido una imputación a la antigua alcaldesa, también a varios técnicos municipales con respecto a la cuestión del vertedero. Y Euskal Herria Bildu desde el primer momento está ofreciendo todas las explicaciones que son necesarias y que creo que la ciudadanía debe conocer. En primer lugar, hay que aclarar lo que esto no es. No es un caso relacionado con el derribo del vertedero, no es un delito ecológico, no es una cuestión relacionada con el accidente terrible que hubo se van a cumplir 6 años, es otra línea de investigación. Tampoco se está hablando de corrupción porque en ningún momento se está ni siquiera insinuando en los informes policiales que se haya recibido algún tipo de beneficio a cambio. Lo que ha pasado es que el vertedero estaba operando en una superficie mayor de la que tenía concedida. Y lo que se acusa a la alcaldía es que cuando se hizo el Plan General de Ordenación Urbana se legalizó de alguna forma una superficie mayor, se concedió una superficie mayor al vertedero que la que tenía originalmente permitida. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues sucedió porque en 2011, cuando se le da licencia por parte de la Corporación del Partido Nacionalista Vasco, se le da licencia de fin de obra al vertedero, se hacen unos planos de ese vertedero y en esos planos ya estaba incorporada una franja mayor de la que se le había adjudicado en un principio. Cuando se hace el Plan General de Ordenación Urbana, se incorpora como terreno adscrito al vertedero lo que aparecía en ese plano, donde había una parte mayor de lo que era legalmente atribuido a ese vertedero. ¿Quién hace esto? Bueno, cuando un municipio pequeño tiene que hacer un Plan General de Ordenación Urbana, suele contratar a una consultora externa, una consultora especializada en urbanismo, para que haga ese plan. Y luego los técnicos del ayuntamiento tienen que dar el aval, por eso están también imputados. EH Bildu ha mantenido siempre una postura contraria, primero a la apertura del vertedero y después a cualquier ampliación. Cuando se ha votado en pleno en varias ocasiones, siempre hemos rechazado. Por tanto, no creo que nadie pueda pretender que Euskal Herria Bildu tenía el interés voluntario de beneficiar a una instalación de la cual estábamos en contra activamente, incluso impidiendo en pleno en varias ocasiones que se le concediera una ampliación. ¿Se lo ve más como un error? Nosotros entendemos que es un error en el peor de los casos, porque quizás no sea un error, digamos que ese terreno podía estar o considerarse, esto es una cuestión técnica, ya consolidado e irreversiblemente adscrito a esa funcionalidad. Pero en todo caso, en el peor de los casos es un error, pero es un error que viene inducido por el criterio de una empresa consultora externa, por los propios técnicos del ayuntamiento, un arquitecto y un aparejador, pero es que además, al ser un municipio menor de 5.000 habitantes, el Plan General Urbano se tiene que remitir a la Diputación Foral de Vizcaya para que le dé su visto bueno, entendiendo que un municipio pequeño tiene menos recursos y tiene que ser objeto de una supervisión por una instancia política superior que tiene más capacidad de analizar la corrección de ese tipo de planes. Pues bien, este plan se remite a la Diputación Foral de Vizcaya y la Diputación Foral de Vizcaya lo aprueba sin objeción. Por tanto, ¿ha podido haber algún error? Quizás haya podido haber un error, pero no hay ni voluntad, ni mala fe, ni ánimo de lucro y esperemos que en el procedimiento judicial todo esto pueda quedar acreditado. Mientras tanto, a cualquier petición de claridad, a cualquier petición de transparencia y a cualquier petición de información se le va a responder de forma natural porque no hay absolutamente nada que ocultar. Por tanto, estamos actuando exactamente igual que pedimos que actúen los demás. Cuando haya un caso presuntamente de irregularidad o de mala práctica por parte de una institución, aportar a la ciudadanía, colaborar en la investigación y mantener las puertas y las ventanas abiertas para que no quede ninguna sombra de duda. Eso es lo que estamos haciendo y eso es absolutamente coherente con lo que le pedimos a los demás que hagan. O sea que hay igual responsabilidades más altas, Diputación. Bueno, aquí todos los parabienes técnicos que había que dar, no por instancias políticas, sino, como decía, una consultora externa, los funcionarios especializados del Ayuntamiento y la Diputación Foral de Vizcaya han dicho que ese plan general era correcto. Por tanto, la alcaldesa, que no quiero en estos momentos ser un poco condescendiente, pero estamos hablando de un municipio de 3.000 habitantes, una alcaldesa que no tiene formación en el ámbito del urbanismo, bueno, ha dado el visto bueno, como sucede en otros muchos temas, a lo que sus asesores y consultores técnicos le dicen en una cuestión que es de carácter técnico. ¿Y le hubiesen pedido a la alcaldesa que dimita, estando imputada? Yo creo que sí, yo creo que si hay una imputación, aunque sea injusta, se debe dimitir. Otra cosa es que luego, una vez que se aclaren las circunstancias, me viene a la memoria un caso bastante rocambolesco de un concejal de urbanismo en Bermeo, de Euskal Herria Bildu, que también fue imputado en un caso urbanístico, no voy a entrar en detalles, pero era absolutamente rocambolesco y dimitió. Y luego, al de unos meses, quedó sobreseído el caso y bueno, ahora sigue trabajando, pero es verdad que es complicado porque la ciudadanía no va a entender de sutilezas. La gente escucha imputado y creo que hay que responder a la altura. Luego ya se reparará, pero desde luego hay losas que es muy difícil levantar, incluso aunque queden completamente exonerados. Pero esa condena pública de la que hablábamos, que luego al final... Por eso es importante, como decía, y en todo momento, con respeto también a personas de otros partidos, he insistido en la presunción de inocencia, aunque las acusaciones son graves y hay que conocerlas también, pero son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Pero también es cierto que el ciudadano y ciudadana está muy harto
de las malas prácticas en política, y también cuando a uno le toca tiene que ser ejemplar. Y en este caso no se puede hablar de dimisión o responsabilidades políticas porque esta persona no continúa en la política, ha vuelto a su trabajo, como hacemos la gente de Euskal Herria Bildu, no usamos puertas giratorias, ha vuelto a su trabajo y bueno, no puede depurarse ninguna responsabilidad política. Lo que se puede hacer es ofrecer a la sociedad, a los medios, al pueblo, a la investigación, absoluta transparencia y colaboración en lo que se necesite, y eso es lo que estamos haciendo. Hablando de puertas giratorias, es que justo le iba a preguntar, porque también ha hablado en juntas de Unai Rementeria, que es el nuevo presidente de BBK, y habla de puertas giratorias porque dice que o ha dicho que es algo que hace el PNV y que lo ha hecho con más casos, como yo soy Johnny Maz, por ejemplo, ponía un ejemplo, ¿no? Es que esto es un poco escandaloso, ¿no? Porque ya en Vizcaya creo que el Partido Nacionalista Vasco está confundiendo el territorio con un bachoqui o con una propiedad, ¿no? Entendemos que es la fuerza mayoritaria, es perfectamente legítimo, su mérito tiene, llevar tantos años con un respaldo popular muy importante, pero eso no significa que puedan hacer lo que quieran. Y la Fundación BBK es una institución muy importante de este territorio que tiene que estar dirigida por una persona que tenga un perfil independiente y una capacitación específica para el puesto. No se pueden entender que diferentes responsabilidades sean simplemente instrumentos para dar a los amigos o a los exaltos cargos un retiro dorado. Eso no puede ser. Y si fuera un caso aislado, pues podríamos decir, vaya, se les ha ido un poco la mano. Pero es que es algo sistemático. El Partido Nacionalista Vasco canibaliza las instituciones del territorio, las políticas y las no políticas, para utilizarla a modo de prebenda. Y luego, otro caso que es parecido o incluso peor es esos retiros dorados de personas que tienen responsabilidades políticas y luego pasan a dirigir empresas con las cuales no tenían teóricamente ninguna relación, y parece que su paso por la política les capacita para dirigir o para estar en un consejo de administración. Y tenemos el caso de los dos últimos expresidentes del Partido Nacionalista Vasco, que han pasado, uno a dirigir Repsol y otro a tener un puesto importante en Telefónica, ¿no? Yo creo que eso transmite un mensaje muy negativo a la ciudadanía, porque cuando estas personas están en activo, cuando están tomando decisiones políticas, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Tienen en la cabeza que luego una empresa les va a contratar, les va a pagar una cantidad astronómica de dinero. Entonces, ¿cómo van a tomar decisiones que puedan incomodar a esas empresas? Si alguien del Partido Nacionalista Vasco le hace, entre comillas, un favor a Repsol o a Petronor, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? ¿El bien común o su plan de pensiones o su plan de jubilación? Y esa duda es bastante legítima, porque entendemos que esas colocaciones se producen como un premio a los políticos que son dóciles y que colaboran con los intereses de empresas particulares, y nos parece gravísimo. Y el caso de Unai Rementeria es un caso muy similar y que creemos que debe ser denunciado. Oye, no descarte que puedan tener buenos currículums. No, para nada, y de hecho nosotros en el propio pleno dijimos, es decir, la gente que pasa por la política tiene que tener derecho a poder acceder a una empresa. Yo soy Johnny Maz, creo que era doctor en químicas, que algo de relación tiene con el petróleo, pero yo te pregunto, ¿cuántos doctores en químicas con un currículum mucho más largo y en experiencia en empresas existen, que estarían, digamos, en una lista por delante de Johnny Maz? Todo el mundo sabe que estos nombramientos se producen como premio a una buena conducta en relación a los intereses de las grandes empresas. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí que hay varios temas importantes, porque seguimos hablando del Guggenheim Urdaibai. Estamos en tiempo post, ¿no? Claro. Ya se ha dicho que no, pero es que luego hay 40 millones que provienen del gobierno español. ¿Qué hacemos con ellos? Pues están en el limbo, y desde luego nosotros estamos muy interesadas en que ese dinero se quede aquí. Y nos decían el otro día, es que antes estabais en contra del convenio y ahora estamos a favor. Cuando se estaba desarrollando el proyecto del Guggenheim, se hizo un convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica del Estado español y la Diputación Foral de Vizcaya para una serie de intervenciones que venían etiquetadas de forma edulcorada como intervenciones de sostenimiento medioambiental, pero que luego, leyendo el convenio, era de alguna forma diferentes intervenciones relacionadas con el museo. La sede de Guernica, la sede de Murueta, había que derribar los edificios que estaban allí, descontaminarlos, hacer una serie de pasarelas que lo conectaran, es decir, eran una parte con la etiqueta medioambiental, pero completa y directamente relacionada con la ejecución del proyecto del museo. Y específicamente se vinculaban esos 40 millones con el desarrollo del proyecto. Claro, ahora que no hay museo, ¿qué pasa con el dinero? El dinero ya nos lo han dado, está en la caja de la Diputación de Vizcaya y ahora puede que haya que devolverlo, ¿no? Entonces nosotros estamos peleando, y inicialmente la Diputación también se ha comprometido en esa dirección, a pelear para que efectivamente venga o se quede ese dinero y se invierta no ya en dar cobertura a un proyecto de museo que no tenía ni pies ni cabeza, sino en realmente hacer frente a las necesidades medioambientales que tiene la comarca, precisamente con el traslado del astillero que está en el corazón de la reserva de la biosfera, el traslado para que se puedan mantener los puestos de trabajo, pero en otro lugar, y otras intervenciones en la Vega de Guernica,
o en la mejora del saneamiento de las aguas en la zona, que son urgentes, ¿no? Entonces, Claro, ese dinero tendrá tiene una fin. caducidad y tiene que estar ligado a cuestiones medioambientales, pero Vale. relacionadas con el museo. Entonces ahora hay que hacer digamos, un encaje de bolillos político para que si hay voluntad, y creemos que puede haberla por las partes, que es el Ministerio de Transición Ecológica, la Diputación Foral de Vizcaya, y nosotros vamos a llevar a Juntas Generales una propuesta para defender esa reasignación de los fondos, porque entendemos que Vizcaya, independientemente de que sea un poco oscuro, es el origen de que esos 40 millones hubieran estado asociados a un museo que era un proyecto desastroso, pero ya que están aquí vamos a usarlos bien y vamos a evitar que se devuelvan, y desde luego ahí estará Euskal Herria Bildu trabajando porque eso sea así. Bueno, estamos muy cerquita de la variante de Recalde, que no sé qué le pareció escuchar que va a haber un nuevo retraso, esta vez de 2 años, no será en el 2032, sino en el 2034, cuando se finalice esa obra, que es petición de mucha gente del barrio y que lleva ya décadas, ¿no? Dice el responsable, ¿no?, que se debe a que han encontrado como complejidades técnicas que no sabe si antes los habían visto, pero que ahora que los sondeos lo describen así, ¿no?, y que obligan a hacer eso. Sí, ¿quién iba a pensar, ¿no?, que derribar el viaducto iba a tener complejidades técnicas, ¿no? Esto me recuerda un poquitín al debate que acabamos de tener sobre el Museo Guggenheim Urdaibai, en la cual la Diputación, tratando también un poco de negar la evidencia de que una oposición social muy mayoritaria ha sido determinante para que se abandonara el proyecto del museo, pero la Diputación alega que han aparecido dificultades técnicas a la hora de poder conseguir permisos para operar la zona, ¿no? Y también, pues un poco con la misma ironía, diría, ¿quién iba a pensar que construir en una reserva natural protegida iba a tener problemas técnicos, ¿no? Pues en este caso sucede lo mismo. La cuestión no es que haya problemas técnicos o deje de haberlos, la cuestión es que eso se estudie y se analice de forma previa a poner fechas encima de la mesa, porque entonces lo que se está generando es una sensación permanente de frustración. Oiga, estudien ustedes el proyecto, den unas fechas fiables y den de una vez por todas serenidad y certeza a la ciudadanía de Recalde, que bastante castigada está con este tema, con los atrasos en el metro, con la marginación histórica que tiene este barrio con respecto al resto de Bilbao. Pues no jueguen con sus sentimientos y sus ilusiones, porque yo creo que hay mucha gente que sueña con ver este barrio conectado por metro a Bilbao y sin viaducto. Es un barrio, no voy a decir, un barrio normal, un barrio sin esas hándicaps tan importantes que ha tenido históricamente, ¿no? Y por tanto no nos parece serio ni riguroso, porque no es la primera vez que se da una fecha y luego se pospone, que a estas alturas todavía estemos jugando con esa falta de rigor en los plazos de culminación de un proyecto ansiado, deseado y necesitado por todo este barrio, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya hablando de vivienda, porque además es una iniciativa que han presentado a nivel municipal y que ha salido adelante. Es zona tensionada, Bilbao una de las zonas, ¿no? ¿Qué significa? Que podemos establecer, por ejemplo, los alquileres, porque ahora vamos a mirar alquileres y como dices, madre mía, se lleva ya mi presupuesto del año. A partir de 5 viviendas o más son los grandes tenedores, que comentaban en esta que había algunos que tenían hasta 11 viviendas. No sé cómo lo hacen, pero... Y bastantes más, sí. Vamos por partes. Hay gente que está diciendo los precios de la vivienda y el alquiler están subiendo, la ley de vivienda no está funcionando. No, es que la ley de vivienda no se está aplicando, porque la ley de vivienda, entre otras cosas, requería que la Diputación de Vizcaya tuviera unos datos sobre los precios de alquiler zonificados que todavía no ha ofrecido. Euskal Herria Bildu, en el acuerdo presupuestario del año pasado, consiguió que se consignara una partida para determinar en la declaración de la renta dónde están las viviendas en alquiler, a qué precio están, y con eso se puede hacer, digamos, un plano del territorio y se pudiera determinar cuáles son las zonas tensionadas, cuáles son los límites que hay que poner al alquiler y, por tanto, operar limitando esos alquileres y que la ley entrara o desplegara sus efectos de forma efectiva. Todavía eso no se ha podido hacer, entre otras cosas porque en Araba y en Vizcaya la Diputación va extremadamente tarde en el cumplimiento de sus funciones. En Nafarroa acabamos de conocer que han bajado un 8% los precios del alquiler en las zonas tensionadas, porque ahí sí fueron rápidos. Parece que a las instituciones navarras les interesaba más darse prisa que a las vizcaínas, controladas por el Partido Nacionalista Vasco, que estaba en contra de esta ley de vivienda, por supuesto. ¿Qué es lo que ha pasado en Bilbao? Bueno, una de las partes o las disposiciones de la ley de vivienda a la que hacía referencia habla de, digamos, poner condiciones más difíciles para los grandes tenedores de vivienda. Nosotros estamos a favor de la gente que pone viviendas en alquiler, porque da la impresión de que estamos en contra, ¿no? Nosotros queremos que haya un mercado de alquiler, que la gente pueda alquilar viviendas, y para eso las personas que tienen viviendas desocupadas las tienen que ofrecer. Estamos a favor de que eso suceda, ¿no? Lo que es cierto que también estamos a favor de que se limiten los precios para que no sea un abuso y para que la gente pueda acceder a esas viviendas. Y esas limitaciones serán más estrictas con aquellos considerados grandes tenedores. En conjunto, y en la mayoría de los sitios, se ha establecido en 11 el número de viviendas para ser considerado gran tenedor
tenedor. Pero en Bilbo, cuando se hizo la declaración de zona tensionada, el ayuntamiento requería que fuera, perdón, al revés, en otros sitios se ha puesto a partir de 5 y en Bilbao era a partir de 11, con lo cual era menos gente la que entraba en la categoría de grandes tenedores. Al volver a Iniciativa Euskal Herria Bildu a determinar que son a partir de 5, cuando a alguien se le considera gran tenedor y se le pueden aplicar esas restricciones, varios miles de personas que viven en Bilbo y que alquilan vivienda a grandes tenedores van a poder acceder a las mejoras que eso supone, porque van a tener esos grandes tenedores mayores limitaciones a la hora de subir el alquiler. Por tanto, es una medida que directamente va a beneficiar a miles de personas que viven en alquiler en esas circunstancias. Es forma de controlar el precio, ¿no? Que... Sí, porque claro, ya estamos hablando, uno puede tener la herencia de los abuelos o de los padres, que es muy habitual, o una casa, o 2 o 3 si le va muy bien, pero a partir de 5 no estamos hablando de un ciudadano de a pie, estamos hablando de personas que tienen un capital invertido en vivienda y que por tanto se dedican de forma profesional a alquilar y por tanto tienen que tener una mayor cotización y una mayor restricción para garantizar algo que está por encima de su derecho a hacer negocio, que es el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda en condiciones dignas. Pues sí que tenéis trabajo, ¿eh? Nos hemos dejado, yo creo que hasta temas, porque también el tema de montes, ¿no? Que estáis con la ley de montes que se está tramitando, que creo que es el 70% de la superficie de Vizcaya está ocupada por montes. Fíjate si estamos regulando el 70% de nuestro territorio. Y parte en zona privada, o sea que eso será complicado. Nosotros, y si me da tiempo en un minuto a hacer un análisis de la cuestión, decíamos, estamos hablando de que la mayoría del territorio de Vizcaya es zona monte y zona forestal. Ahora estamos discutiendo en Juntas Generales una norma sobre esta cuestión y Euskal Herria Bildu la va a afrontar proponiendo superar 3 grandes desequilibrios que existen en nuestras masas forestales. El primero es el de la propiedad, porque la mayoría, creo que el 80% del terreno está en manos privadas y queremos que se reequilibre, no queremos publicitarlo todo, pero queremos que se haga una planificación para que haya más terreno público, si hay un trasvase de propiedad y se compre, adquiera terreno forestal por parte de las instituciones. El segundo equilibrio es entre explotación forestal y conservación natural. Tienen que existir las dos, tiene que haber montes en los que haya pinos, haya árboles destinados a procesamiento, porque bueno, es una actividad económica muy importante, pero tiene que haber más zona forestal destinada a la conservación y a la puesta en valor biológico de un espacio que es de alto valor medioambiental, como puede ser el bosque natural. Y en tercer lugar, queremos un nuevo equilibrio entre especies foráneas y especies autóctonas, porque tenemos una sobrerepresentación en nuestros montes de especies de fuera. Está muy unido con el punto anterior, con los 2 puntos anteriores, con la privatización del monte y con su utilización para explotación comercial, ¿no? Y por tanto queremos que nuestros bosques sean más conservacionistas, o sean más propios, sean más bosques y menos plantaciones de árboles con usos comerciales, y en ese bosque de mayor valor biológico queremos que las especies autóctonas tengan más presencia, porque son las que realmente forman parte de los ecosistemas locales. Madre mía, así dicho parece más fácil, pero luego sobre el terreno hay que trabajarlo, ¿no? Pues es un placer tenerte, porque además yo creo que este espacio viene bien, porque a veces en el informativo es un minuto y contar la historia, pero en esta posibilidad, ¿no?, de poder explicar mejor y que la gente pues escuche, luego decida, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer. Así que, como siempre, es un placer tenerte, Iker. Y para mí estar aquí. Es que ricasco. Así que la próxima vamos a ver, porque tenemos mucho trabajo por delante. Seguro que nos vemos, pronto. Nosotros terminamos aquí la entrevista, la semana que viene volvemos.